Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de la introducción a la corriente y al voltaje alternos, donde vamos a ver cómo obtener los diferentes valores sinusoidales de voltaje y corriente. Vamos a ver qué es el valor instantáneo, qué es el valor pico, qué es el valor pico a pico, qué es el valor promedio y qué es el valor RMS, también conocido como valor eficaz. Ahora, ¿por qué tenemos diferentes valores cuando tenemos una onda sinusoidal? Recordad que cuando tenemos una onda sinusoidal, los valores tanto de voltaje como de corriente, bueno, pues ya sabemos que va cambiando con el tiempo. Y además ya sabemos que tenemos un máximo positivo y un máximo negativo. Y como tenemos diferentes valores, bueno, pues nosotros podemos obtener el promedio de estos valores. Bueno, pues ya vemos que cuando tenemos una onda sinusoidal tenemos diferentes valores. Bueno, pues vamos a comenzar por ver a qué hace referencia el valor instantáneo. Y el valor instantáneo es aquel valor que nosotros medimos cuando ha transcurrido un instante de tiempo. Imaginad que estamos aquí con voltaje y queremos saber cuánto voltaje tenemos cuando ha transcurrido un segundo. Bueno, pues el valor que obtenemos aquí realmente es un valor instantáneo. Ya vemos que se trata de un voltaje, pero realmente es un voltaje instantáneo porque ya vemos que según va transcurriendo el tiempo, este voltaje va cambiando. Es por eso, bueno, pues que el valor que estamos midiendo en un instante de tiempo es un valor instantáneo. Y recordar que para representar los valores instantáneos en una ecuación, tanto de voltaje como de corriente, bueno, pues tenemos que emplear las letras minúsculas. Si no se tratan de valores instantáneos, bueno, pues en las fórmulas aparecerán las letras mayúsculas. Pero como digo, cuando se trata de valores instantáneos, tenemos que representarlos con letras minúsculas. Y hablo de fórmulas, porque ya hemos visto que la unidad realmente la representamos con el voltaje, con una V mayúscula. Pero si se trata de representar estos valores, es decir, el voltaje y la corriente instantáneos en una ecuación, tenemos que emplear letras minúsculas. Bueno, pues ya hemos visto a qué hace referencia el valor instantáneo. ¿A qué hace referencia el valor pico? Bueno, pues hace referencia al máximo positivo que tenemos aquí o al máximo negativo que tenemos aquí. Da igual que empleemos el valor positivo o el valor negativo, que siempre vamos a obtener ese valor pico. Imaginad que estamos con el valor positivo y nosotros medimos este voltaje o corriente. Vamos a suponer que estamos con voltaje y obtenemos 4,5 voltios. Bueno, pues ese va a ser nuestro valor pico, van a ser los 4,5 voltios porque estamos en el máximo positivo. Ahora bien, si empleamos el valor negativo, bueno, pues nosotros medimos el voltaje aquí y ya sabemos que tenemos menos 4,5 voltios. Aunque tengan signos opuestos, como tienen la misma magnitud, eso significa que aquí también tenemos nuestro valor pico. Porque tienen la misma magnitud. Recordar que aunque sea negativa, que el voltaje sea negativo, eso significa que la polaridad de voltaje cambia y que la corriente cambia de sentido. Pero ya vemos que tenemos el mismo voltaje, da igual cuál sea la dirección y la polaridad, que nos importa la magnitud del voltaje. Es por ello que da igual que empleemos el valor positivo en el máximo positivo o el valor negativo en el máximo negativo, porque siempre vamos a obtener ese valor pico. ¿Y a qué hace referencia el valor pico a pico? Bueno, pues hace referencia al valor que tenemos desde el máximo positivo hasta el máximo negativo, es decir, para este intervalo de aquí. Y como ya vemos que aquí tenemos un valor pico, da igual que sea corriente o voltaje, y aquí tenemos otro valor pico, bueno, pues podemos sacar en claro que el valor pico a pico es igual a 2 por el valor pico. Y lo mismo para la corriente, como digo, bueno, pues el valor pico a pico es igual a 2 por el valor pico de la corriente. Bueno, pues ya sabemos a qué hace referencia el valor instantáneo, a qué hace referencia el valor pico y a qué hace referencia el valor pico a pico. Vamos a hablar ahora del valor promedio y también, aquí estoy poniéndolo voltaje, pero también es para la corriente, y también vamos a hablar del valor RMS, también conocido como eficaz, tanto para el voltaje como para la corriente. Y realmente aquí tenemos unas medias aritméticas. ¿En qué se diferencian? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente y vamos a comenzar por el valor promedio. ¿Y qué es el valor promedio? Bueno, pues realmente es una media aritmética. Recordad lo siguiente, que si tenemos estos valores de aquí, bueno, pues simplemente para obtener el promedio o la media aritmética los tenemos que sumar todos estos valores y lo tenemos que dividir por el número de valores que tenemos. En este caso, como tenemos 4, bueno, pues al realizar esta operación estamos obteniendo el promedio. Ahora, ¿qué ocurre aquí en una onda sinusoidal? Vamos a suponer que estamos con la corriente y queremos obtener el promedio de esta corriente. Esta corriente está pasando por un circuito y queremos saber cuánta corriente está pasando
por un circuito, porque ya vemos que como es variante, es decir, que tenemos diferentes corrientes. ¿Cuál es el promedio de la corriente que tenemos aquí? Bueno, pues simplemente tenemos que medir la corriente, ir tomando valores cuando va transcurriendo el mismo tiempo, y una vez que tenemos todos estos valores, bueno, pues simplemente lo sumamos, lo dividimos entre el número de valores que tenemos y vamos a obtener el promedio. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues aquí tenemos valores positivos y aquí tenemos valores negativos. Y recordar que aunque tengan signos opuestos, ya sabemos que tienen la misma magnitud. Bueno, pues como tienen la misma magnitud, al sumar todos estos valores, como tenemos valores positivos y negativos, todo esto se cancela, en el numerador nos queda 0 y al dividirlo entre el número de muestras, bueno, pues ya vemos que obtenemos 0 como promedio. Y si esta es la corriente que está pasando por un circuito, como promedio no puede ser una corriente 0, porque sí que está pasando corriente. Bueno, pues ya vemos que cuando utilizamos tanto los valores positivos como negativos para obtener el promedio, obtenemos un valor 0. Pero ya sabemos que está pasando corriente. ¿Cómo podemos obtener nosotros el promedio? Bueno, pues simplemente empleando el medio ciclo, es decir, los valores positivos, sin tener en cuenta el otro medio ciclo, los valores negativos. Bueno, pues si empleamos solo los valores positivos, los sumamos y lo dividimos entre ese número de valores que tenemos, ¿qué vamos a obtener? Bueno, pues vamos a obtener el promedio. Y para que lo veáis, bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí simplemente nos está diciendo que si empleamos el ciclo completo, es decir, los valores positivos y negativos para obtener el promedio, bueno, pues nos está diciendo que vamos a obtener un promedio igual a 0. Y como ya sabemos que sí que tenemos voltaje y corriente, para obtener el promedio, bueno, pues simplemente tenemos que emplear los valores positivos. Ahora bien, como se trata de una función, bueno, pues para obtener el promedio de esta función, simplemente nos está diciendo que tenemos que tomar el área bajo la gráfica de la función, de este medio ciclo positivo, y lo tenemos que dividir entre la distancia en radianes que ocupa este área. Es decir, aquí tenemos un número de radianes, bueno, pues lo tenemos que dividir entre ese número de radianes. Y no os preocupéis que esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Nosotros ya sabemos que cuando tenemos una onda sinusoidal, bueno, pues ya sabemos que estos valores los estamos representando según va pasando el tiempo. Pero esta onda sinusoidal también la podemos representar con gradianes o con grados. Bueno, pues eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo, como digo. Pero de momento, bueno, pues simplemente nos está diciendo que tenemos que encontrar el área bajo la gráfica de la función y luego lo tenemos que dividir entre el número de radianes donde se encuentra ese área. Y como digo, no os preocupéis que esto, bueno, pues lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Bueno, pues una vez que realizamos todo esto, ¿cómo obtenemos nosotros el valor promedio? Bueno, pues aquí lo tenemos. Para el voltaje y para la corriente, bueno, pues simplemente tenemos que multiplicar el valor pico por esta constante de aquí. Y no os preocupéis que cuando acabemos el vídeo os voy a explicar de dónde viene esta constante. Pero por ahora, para obtener el promedio, bueno, pues simplemente tenemos que multiplicar esta constante por el valor pico y vamos a obtener el valor promedio. Y como digo, ¿para qué nos sirve el valor promedio? Bueno, pues imaginad lo siguiente. Imaginad que tenemos una batería que puede suministrar 2000 miliamperios hora. No es por hora, sino hora. Y luego tenemos un circuito donde consume cierta corriente y necesitamos saber cuánta corriente consume para saber cuál es la vida de esta batería. Ahora bien, ¿cuál es la corriente que está pasando aquí? Realmente no es una corriente constante, sino que va variando esa corriente. Bueno, pues como va variando, nosotros simplemente tenemos que obtener el promedio de todas estas corrientes. Y con eso, bueno, pues vamos a saber cuánta corriente está pasando por este circuito. Bueno, pues para ello simplemente tenemos que obtener el valor pico, luego multiplicarle por esta constante y vamos a obtener ese promedio de corriente que está pasando por el circuito. Imaginad que ese promedio, bueno, pues es de 10 miliamperios. Bueno, pues al realizar la división, ya vemos que esto se cancela, aquí se cancela un 0 y ya vemos que nos quedan 200 horas. Bueno, pues si sabemos cuánta corriente pasa por nuestro circuito y sabemos cuánta cantidad de corriente suministra una batería hora, podemos averiguar cuál es la vida de la batería. Pero como digo, como realmente por nuestro circuito no está pasando una corriente constante, sino que va variando, bueno, pues necesitamos el promedio para saber cuál es el promedio de corriente que está pasando por este circuito. Ahora bien, realmente este promedio es una aproximación, porque ya hemos visto que estamos empleando simplemente los ciclos
positivos. Bueno, pues ¿no tenemos alguna manera de obtener un promedio más exacto, es decir, empleando todos los valores, tanto los positivos como los negativos? Bueno, pues si queremos emplear los valores negativos, porque ya hemos visto que si los empleamos simplemente todo esto se cancela, bueno, pues si queremos emplear estos valores negativos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, convertirlos en positivos. ¿Y cómo los convertimos en positivos? Elevando todos estos valores al cuadrado. Si elevamos al cuadrado estos valores negativos, bueno, pues se van a convertir en positivos. Y con esto, bueno, pues podemos obtener ya el promedio exacto. Bueno, pues ahí entra en juego realmente el valor RMS, es el promedio, pero es un promedio más exacto porque estamos elevando todos los valores al cuadrado y luego lo estamos dividiendo entre ese número de valores. Y al obtener su raíz cuadrada, bueno, pues vamos a obtener, como digo, ese valor promedio conocido como valor RMS o también eficaz. Es decir, nuevamente tenemos ahora un ciclo y vamos a emplear todos los valores, tanto positivos como negativos, para obtener el promedio. Si empleamos solo los positivos, obteníamos más o menos este promedio, pero ahora bien, si empleamos todos los valores, tanto los positivos como los negativos, para ello, bueno, pues tenemos que elevar todos los valores al cuadrado. Bueno, pues con eso vamos a obtener un promedio más exacto y va a estar por encima del promedio anterior. Porque, como digo, es más exacto. Estamos empleando todos los valores. Ahora, ¿a qué es equivalente este valor RMS? Bueno, pues es equivalente a lo siguiente. Imaginad que tenemos aquí un circuito, aquí tenemos una resistencia y aquí tenemos, voy a poner mejor, y aquí tenemos un voltaje alterno. Voy a poner así. Aquí, como digo, tenemos un voltaje alterno. Bueno, pues eso significa que también tenemos una corriente alterna. Bueno, pues ya sabemos que cuando los electrones llegan a la resistencia, chocan con los átomos de la resistencia y con ello, bueno, pues ya sabemos que se desprende energía. Bueno, pues si nosotros colocamos aquí el mismo circuito, es decir, la misma resistencia, pero esta vez colocamos un voltaje de corriente continua, pero que sea variable, bueno, pues al hacer que sea variable, nosotros vamos a ir cambiando este voltaje hasta conseguir aquí la misma energía que se pierde. Bueno, pues como hemos obtenido la misma energía que se pierde, podemos sacar en claro que el voltaje RMS es equivalente al voltaje de corriente continua donde se está produciendo la misma cantidad de calor. Es decir, con una corriente alterna ya sabemos que se desprende cierto calor. Bueno, pues si nosotros colocamos aquí ese voltaje directo, pero que sea variable, que lo podamos ir cambiando, bueno, pues lo vamos a ir cambiando hasta obtener la misma pérdida de energía. Bueno, pues ahí podemos sacar en claro que el valor RMS es igual a ese valor de corriente continua y eso significa que están produciendo aquí el mismo calor. Bueno, pues para que lo veáis en palabras, aquí lo tenemos, nos dice que el valor RMS de un voltaje sinusoidal es igual al voltaje de corriente continua que produce la misma cantidad de calor en una resistencia que un voltaje sinusoidal. Bueno, pues simplemente ya vemos que realmente el valor RMS es igual o equivalente a ese voltaje de corriente continua porque se está perdiendo la misma cantidad de calor cuando pasa por la resistencia. Y no podríamos decir que el valor promedio es igual a este voltaje de corriente continua. No, porque este valor realmente no produce el mismo calor que este otro de aquí. Porque recordar que este es más exacto porque estamos empleando los valores negativos, los valores positivos y negativos. En cambio, para el promedio solo estábamos empleando los positivos. Es por eso que aquí tenemos un promedio más exacto y aquí simplemente tenemos un promedio estimado. Y es por ello que el valor RMS, como es más exacto, es equivalente a ese voltaje de corriente continua, porque como digo, en ese valor, bueno, pues se está perdiendo la misma cantidad de calor en una resistencia que en ese voltaje sinusoidal, que es de donde obtenemos ese valor RMS. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros los valores RMS? Bueno, pues aquí tenemos la ecuación. Simplemente tenemos que multiplicar el valor pico por esta constante y lo mismo para la corriente. Y recordar que si tenemos el valor RMS, bueno, pues simplemente dividiendo el valor RMS por esta constante, vamos a obtener el valor pico. O lo que es lo mismo, multiplicando el valor RMS por esta constante, vamos a obtener el valor pico. ¿De dónde viene esta constante? De 1 entre 0,707. Y lo mismo, como digo, para la corriente.
Y si tenemos el valor RMS y queremos obtener el valor pico a pico, como ya sabemos que el valor pico a pico es 2 multiplicado por el valor pico, es decir, esto multiplicado 2 veces, bueno, pues aquí tenemos la correspondiente ecuación. Y no os preocupéis que vamos a realizar ahora un ejercicio y cuando terminemos el ejercicio os voy a decir de dónde vienen estas constantes, tanto para el valor RMS como para el valor promedio. Bueno, pues ahora que ya sabemos cómo obtener todos estos valores, vamos a realizar un ejercicio. Y nos dice lo siguiente, que tenemos que determinar el valor pico a pico, el valor RMS y el valor promedio en medio ciclo para la onda seno que se muestra a continuación. Bueno, pues aquí tenemos esta onda seno y tenemos que encontrar estos valores. ¿Cuál es el valor pico? Bueno, pues recordar que es el máximo positivo o el máximo negativo. Nos da igual cuál escoger, porque ya sabemos que como tienen la misma magnitud, ese es el valor pico. Y como se trata de obtener estos valores en medio ciclo, bueno, pues vamos a emplear el ciclo positivo. ¿Cuál es el valor pico? Bueno, pues simplemente vemos aquí el valor y ya vemos que tenemos 4,5 voltios. Y este es el valor pico. ¿Cuál sería el valor pico a pico? Bueno, pues ya sabemos que el valor pico a pico es igual a 2 por el valor pico. Bueno, pues simplemente tenemos valor pico a pico es igual a 2 por 4,5 voltios y ya vemos que obtenemos 9 voltios. Y por último, bueno, pues tenemos que obtener el valor RMS y el valor promedio y para ello ya sabemos que necesitamos el valor pico y le tenemos que multiplicar por las correspondientes constantes. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. Como digo, bueno, pues ya sabemos que el valor pico es igual a 4,5 y a partir de aquí, bueno, pues podemos obtener todos los valores. El valor pico a pico ya sabemos que es ese valor pico multiplicado por 2. El valor RMS ya sabemos que es ese valor pico multiplicado por esta constante. Aquí tenemos el resultado. Y el valor promedio ya sabemos que es igual al valor pico multiplicado por esta constante de aquí. Aquí tenemos el resultado. Bueno, pues ya vemos que el valor promedio lo tenemos más o menos por aquí, en 2,87. Y el valor RMS, bueno, pues lo tenemos un poco por arriba, porque como digo, como aquí estamos empleando los valores positivos y negativos para obtener este valor, este promedio es más preciso. Bueno, pues realmente ¿de dónde vienen estos dos valores? Vamos a verlo rápidamente y para ello, bueno, pues necesitáis saber un poco de cálculo. Vamos a verlo rápidamente. Tenemos que obtener el valor promedio y ya sabemos que necesitamos el área bajo la gráfica de la función y luego lo tenemos que dividir entre el número de radianes donde está comprendida este área, que en este caso, bueno, pues ya vemos que es pi. Y no os preocupéis que, como digo, en el siguiente vídeo vamos a ver cómo relacionamos una onda seno con estos radianes o lo que es lo mismo con grados. Bueno, pues para obtener el área bajo la gráfica de la función simplemente necesitamos la función y luego ya sabemos que tenemos que emplear la integral definida. ¿Cuál es la función de una onda seno? Bueno, pues aquí la tenemos. Recordar que aquí tenemos una v minúscula, eso significa que aquí tenemos un valor instantáneo. Es decir, que para obtener cualquier valor instantáneo que tenemos aquí, simplemente tenemos que emplear esta función. Y nuevamente os digo que esto lo vamos a ver dentro de 2 vídeos. Y vamos a ver que para obtener cualquier valor funcional simplemente tenemos que emplear esta ecuación. Bueno, pues sabiendo que tenemos esta función y que tenemos que obtener el valor promedio que se obtiene de esta manera, área entre pi, porque vamos a emplear, recordar, el ciclo positivo. Bueno, pues ¿cómo le damos solución a todo esto? ¿Cuál es el área bajo la gráfica de la función? Ya sabemos que tenemos que emplear esta integral definida. Al emplear esta integral definida, nosotros vamos a obtener el área bajo la gráfica de esta función y para este intervalo cerrado. Bueno, pues ya sabemos que el área es esta integral definida y la tenemos que dividir entre pi. Como ya sabemos que aquí tenemos una constante, la podemos retirar de la integral definida. Una vez que la retiramos de la integral definida, bueno, pues ¿cuál es la integral de seno del ángulo? Ya sabemos que es menos coseno del ángulo. Bueno, pues una vez que tenemos el resultado y empleando el teorema fundamental de cálculo, aquí tenemos el resultado. Ya sabemos que coseno de pi es igual a menos 1 y que coseno de 0 es igual a 1 al multiplicarle por menos 1. Bueno, pues aquí nos queda menos 1. Aquí teníamos menos 1 por menos 1. Bueno, pues ya vemos que tenemos 1 más 1 es igual a 2. Bueno, pues al resolver esta fracción, aquí tenemos la correspondiente constante. Y como digo, bueno, pues para esto tenéis que saber algo de cálculo. Y si no sabéis nada de cálculo, bueno, pues ahí tenéis mi curso de cálculo. Tenéis un curso completo donde explico todo esto detenidamente. ¿Cómo obtenemos nosotros esa constante para el valor RMS? Bueno, pues recordad lo siguiente, que aquí sí que podemos emplear
esos valores negativos, pero como se trata de una onda sinusoidal, ya sabemos que estos valores son los mismos que tenemos aquí. Bueno, pues simplemente tenemos que elevar al cuadrado los valores positivos y nos vale, porque es lo mismo que si empleásemos también los valores negativos. Bueno, pues simplemente tenemos que elevar al cuadrado la función correspondiente, que ya sabemos que es esta de aquí, y ya sabemos que tenemos que obtener el área bajo la gráfica de esta función y luego dividirla entre pi. Nuevamente, bueno, pues tenemos esta integral definida y le tenemos que dar solución. Y para ello, bueno, pues como tenemos aquí seno al cuadrado del ángulo, tenemos que emplear esta identidad trigonométrica. Al emplear esta identidad trigonométrica, al realizar la sustitución, bueno, pues ya vemos que obtenemos esta integral definida. Ya sabemos que aquí tenemos constantes y las podemos retirar de la integral. Bueno, pues las retiramos y ya vemos que nos queda esto de aquí. Aquí simplemente tenemos una resta como integrando, que ya sabemos que es igual a la resta de las integrales. Aquí las tenemos. Y voy rápido, bueno, pues porque esto no es ámbito de este curso, y si queréis saber más de las integrales, como digo, repasar mi curso de cálculo. Bueno, pues aquí tenemos la primera integral, que como tenemos una constante ya sabemos que es igual al ángulo. Y para resolver esta otra integral, bueno, pues tenemos que emplear el método de sustitución u. Ya sabemos que en este caso u es igual a lo que tenemos aquí, 2 por el ángulo. Y al obtener la derivada, bueno, pues ya sabemos que tenemos 2 por la diferencial del ángulo, es decir, que tenemos esto de aquí. Y despejando para la diferencial de u, bueno, pues ya vemos que obtenemos esta otra parte de aquí. Ahora, en el integrando, como tenemos la diferencial del ángulo, bueno, pues despejando para este diferencial, ya vemos que obtenemos un medio por la diferencial de u. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que esto, bueno, pues lo podemos sustituir por lo que acabamos de obtener. Nuevamente, esto es una constante, la retiramos de la integral, también el negativo. ¿Y cuál es la integral de coseno de u? Ya sabemos que es menos seno de u. Y me he equivocado, pero es seno de u, no es menos seno de u. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos realmente menos. Bueno, pues lo pongo rápidamente, porque como digo, bueno, pues había puesto aquí un negativo, pero no es un negativo. La integral de coseno de u es seno de u. Bueno, pues realizando otra vez la sustitución de que u es igual a 2 por el ángulo, bueno, pues aquí tenemos el resultado de esta segunda integral. Aquí lo tenemos. Y empleando el teorema fundamental de cálculo para ambos resultados, bueno, pues ya vemos que llegamos a pi. Porque aquí ya vemos que tenemos pi menos 0, como digo, empleando el teorema fundamental de cálculo, para el primer resultado tenemos pi menos 0, y para el segundo resultado, bueno, pues tenemos esto de aquí que ya veis que podéis ver, que es 0. Bueno, pues en definitiva tenemos pi, que ya vemos que pi se cancela y nos queda esta parte de aquí. Y no lo he dicho, pero como estamos al cuadrado, bueno, pues realmente estamos con el promedio al cuadrado. Y como estamos con el promedio al cuadrado y queremos saber el promedio, bueno, pues simplemente ya sabemos que tenemos que emplear la raíz cuadrada para que esto se cancele, y todo lo que hacemos en un lado lo tenemos que hacer en el otro. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y fijaros en una cosa, que al realizar la raíz cuadrada, bueno, pues eso es igual a los valores RMS, o lo que es lo mismo, a los valores eficaces. Bueno, pues simplemente empleando la raíz cuadrada ya vemos que tenemos esta división. Aquí ya sabemos que se cancela y nos queda el valor pico, y aquí simplemente nos queda la raíz cuadrada de 2. Al darle solución, obtenemos esta constante. Bueno, pues simplemente esto era para que vierais de dónde venían las constantes, para obtener esos valores de promedio y también esos valores RMS. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver cómo relacionamos una onda seno tanto con los grados como con radianes. Hasta la siguiente.